Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos, a cada uno de los que nos están sintonizando en esta hora, amén, ya que sabemos que muchos pueden estar ahorita en su lonche, otros ahí, ¿verdad?, ya a punto de entrar, pero aquí, ¿verdad?, le damos la bienvenida a su programa Vasijas en manos del alfarero, amén, gloria a Dios, le damos gracias al Señor por este privilegio y a mi hermana, ¿verdad?, que hoy me ha permitido su espacio también para poder compartir una palabra de parte del Señor. Amén. Pues aquí, ¿verdad? Vamos a dar, ¿verdad? Por comenzando, ¿verdad? Este tiempo especial. Abre tu corazón. Sabemos que el Señor tiene una palabra para ti en esta hora. Si el Señor te ha puesto a estar viendo este programa es porque hay algo especial de parte del Señor. Amén. Toma tu lápiz, tu papel, si tú puedes hacerlo. Y si no, ¿verdad? Simplemente abre tu corazón y deja que una palabra, ¿verdad?, llene tu espíritu en esta hora. Amén. Vamos a comenzar con una oración. Amén. Vamos a estar poniendo este tiempo en las manos del Señor, ya que sabemos que no somos nosotros, sino, ¿verdad?, el Señor, el Espíritu Santo a través de nosotros el que habla. Amén. Amantísimo Dios y buen Padre, venimos, Señor, en esta hora, Señor, delante de tu presencia, poniendo, Señor, mi vida, Señor, en tus manos, Señor, y aún el de cada oyente, Señor, Padre, pidiéndote, Señor, Padre, que tú pongas en mis labios una palabra, Señor, que transforme, que hable, Señor, que marque la vida, los corazones, Señor, aquellos que están escuchando esta palabra, Señor, Padre, habla a su espíritu, Señor, Padre, y permite, Señor, que haya un efecto, Padre, en el ámbito espiritual en ellos, Señor, donde haya levantamiento, Señor, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, aquí estoy poniéndome en tu mano, haz lo que tengas que hacer a través de mi vida, Señor, para edificar, transformar y cambiar las vidas, Padre Santo, Señor, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Vamos a tomar, ¿verdad?, una lectura, lo que es, ¿verdad?, en el libro de Hebreos 11:1. Y verdad, sé que es un versículo muy conocido, que la mayoría, verdad, lo sabemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo vamos a repetir una vez más porque sé que a veces sabemos los versículos, pero también debemos meditarlo y entrar a profundidad, qué es lo que Dios nos quiere hablar, ya que dice que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Pues Dios ponía, ¿verdad?, este tema en mi corazón, ¿verdad? Ya que hoy podemos ver que la fe para mí es una palabra tan pequeña, tan fácil de decir, pero una palabra bien fuerte y bien difícil para poder accionar, porque a veces algo que me ministraba el Señor me decía, a veces es muy fácil hablar de fe, pero ¿qué cuando nos toca vivir la fe? Cuando nos toca realmente pasar el proceso y decirle a alguien por lo que tú pasaste, porque es el peso de la fe, porque a veces nos toca aconsejar, muchas veces uno como líder, ministro, consejero, ¿verdad?, amigo, a veces nos toca tener que aconsejar y es fácil cuando alguien está pasando por un proceso y decirle ten fe, créele a Dios, Dios lo va a hacer, pero ¿qué cuando nosotros nos encontramos en este tiempo? Por eso yo te quiero hablar, ¿verdad?, este tema, la fe te permite construir, porque algo que me encanta lo que dice, que la fe es la convicción de lo que no se ve, pero que sabemos que lo estamos esperando, porque la fe es lo que creemos, es lo que nosotros decimos, estoy arraigada y aunque veo lo contrario, yo sé que va a suceder, yo sigo esperando, porque esa es la fe que tenemos como cristianos, como hijos de Dios. Lastimosamente, hermano, hoy podemos ver tanta cosa. Yo les compartía, ¿verdad?, a mi grupo y le decía, hoy podemos ver cómo la fe la hemos malinterpretado, porque ahora le tienen fe a cualquier cosa. Le digo, ahora a cualquier cosa tengo fe. Ay, yo creo, me voy a tomar esto porque creo que me hace efecto. Ahora con esa cosa, hermano, de que no queremos hacer ejercicio, sino que queremos bajar a la fácil, sin que nos cueste. A todo le tienen fe, pero qué difícil cuando venimos en el ámbito espiritual, la fe, porque a veces no es fácil creer a muchas cosas
cosas afuera, pero cuando venimos a Cristo pasamos a un rango diferente donde se nos dificulta muchas veces, donde nuestra fe va a ser probada y muchas veces, hermano, nuestra fe como cristiano es reprobada. No aprobamos delante de Dios porque es muy fácil decirle a otro tenga fe, pero tenerla yo. Cuando yo estoy pasando por un proceso y tener que decirme a mí misma, ten fe, ten confianza, es ahí, hermano, donde nuestra fe realmente es probado. Mucha gente vemos hoy en el mundo afuera, hermano, en la iglesia, diciéndole a alguien, échale ganas, tú puedes, vas a salir de esto. Pero cuando a ellos les toca pasar por el proceso de poner en práctica su fe, se les hace fácil irse, se les hace fácil dejarle las cosas a medias a Dios. Cuando muchas veces estuvimos aconsejando, y es hoy donde nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado, hermano, en esa área, porque a veces estamos diciendo aquí tenemos fe, tú puedes, dándole fuerza a otro, pero también nuestras acciones cuando los toca pasar por ahí, por la prueba de la fe, también podemos servir de obstáculo a muchos de los que vienen tras nosotros. Entonces me encanta porque algo que meditaba y decía, fe es estar dispuesto a creer lo que Dios dijo. No necesitamos prueba porque se enfoca en Dios y no en la circunstancia. Y es eso, hermano, porque a veces hablamos de fe, pero no nos estamos enfocando en lo que Dios nos dijo, en lo que Dios quiere hacer, sino realmente en la circunstancia que estamos haciendo. Por ejemplo, a veces se nos da una palabra y que queremos ver la palabra ya cumplida, queremos que ya, hoy nos dieron una palabra, mañana se haga. No, es algo que se va a construir, es algo que tu fe, que tu creer, que tu esfuerzo te va a llevar a alcanzarlo. Por eso el tema, la fe te permite construir, porque la fe, cuando tú no ves nada, pero tú estás creyendo. Podemos ver muchos hombres en la Biblia de fe, que por su fe alcanzaron grandes cosas, que por su fe llegaron a otro nivel. Ahora, por la fe de ellos, nos transmiten esa fe a nosotros. Saber que Dios tiene el poder de cambiar mis circunstancias sin importar cual sea. Porque algo clave aquí, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros a veces como humanos nos encanta victimizarnos. Nos encanta darle mucha credibilidad a la circunstancia que estamos pasando, y es ahí donde dice que la fe es saber que Dios tiene el poder, Dios tiene el control, el creer que Dios es el que va a obrar, que no somos nosotros, que no es la circunstancia que vemos, que no es la circunstancia que viene sobre nosotros, que creemos que no vamos a salir de ahí, sino la fe de que si Dios nos ha puesto algo es porque Él nos va a dar la victoria. Porque a muchas veces circunstancias, ministerios, tantas cosas abortadas por la falta de fe, por la falta de creer, porque la fe es algo que te va a permitir llevar a algo más, llevar aún tu fe da crecimiento a otro, tu fe levanta a otro, tu fe, porque cuando uno mira un hombre de fe, una mujer de fe, oh hermano, eso es una persona que inspira, una persona que levanta a otros en sus circunstancias. Pero era una persona que te da un diagnóstico, sí, no, eso es terrible, hermano. Yo me recuerdo que yo pasé por una circunstancia y tristemente, hermano, oh my God, yo peleando, porque aún para tener fe es un pleito entre la incredulidad y la fe, algo que te ataca mentalmente cuando tú estás pasando un proceso. Yo recuerdo que yo estaba pasando un proceso y aún muchos hermanos de la iglesia se acercaban a mí, no con una palabra, hermano, de hermana, créame que Dios puede hacerlo, que Dios va a hacer la obra, sino aún con palabras negativas. Y yo decía, Señor, no permitas que mi fe decaiga, no permitas que yo dude, no permitas que la incredulidad, cuando yo sentía que la incredulidad llegaba, ¿qué hacía yo? Yo creo, Señor, yo me iba de rodillas, hermano, yo creo que tú lo harás. Yo creo, me recuerdo que en ese entonces, hermano, aún en esos procesos es cuando aún los seres que tú más quieres, la familia te se viene encima. Yo me recuerdo que todos decían, quédate en casa, tanta cosa que usted se imagina cuando uno tiene hermanos, familia en el mundo, que ellos no comparten tu fe. Entonces yo le decía, no, el día que yo me quede, el día que yo pierdo mi milagro, el día que yo dejo de ser sana, porque yo no sé cuál día de los que yo vaya al servicio, Dios va a hacer la obra.
pero mi fe se permanecía tan intacta, hermano, que yo ahí estaba: Señor, yo sé que lo harás. No sé cuándo lo harás, pero lo vas a hacer. No sé si lo vas a hacer hoy, no sé si lo vas a hacer mañana, pero mi fe es que el Dios que dijo que Él se llevó todas las enfermedades en esa cruz es al Dios que yo sirvo. Y yo le decía: algo que sí necesito, Señor, que cuando yo pase de este proceso, tú me des el entendimiento para yo aprender de Él. Porque a veces pasamos circunstancias, hermano, y nunca aprendemos el por qué estamos en ella. Pero la fe fue lo que me llevó a arrebatar mi milagro. La fe fue la que me llevó a provocar que algo acelerado sucediera en mi vida, porque cuando los médicos decían 6 meses, 1 año, Dios dijo: en 1 semana yo lo hago. Y es ahí donde tu fe crece, tu fe se aumenta, gloria a Dios. Y podemos ver, hermanos, muchos en la Biblia, algo que si tú quieres llenar tu vida espiritual de fe, algo que tú tienes que comenzar a leer, a indagar en la palabra. No te pongas allá a ver cosas que no te van a llenar de fe, a ver Netflix, a ver TikTok, a ver tanta cosa. No, en la palabra hay tanta palabra que te llena de fe. En Mateo 8:5 me encanta la historia de ese hombre, que el centurión. ¿Sabes por qué? Porque ese hombre tuvo una fe que a Dios, aún dice la palabra, que Dios se agradó de la fe de él, porque dice que su siervo estaba enfermo y él le dijo, no le dijo a Jesús: ven, tócalo, ministralo, ve y ora por él y declara. No, solo le dijo: declara la palabra y él recibirá. Y dice que automáticamente aquel hombre fue sano. Por eso Dios se asombró tanto de la fe de ese hombre, porque había mucha gente, hermano. Si usted lee la vida de Jesús, había muchos seguidores, pero que pocos con la fe de Dios, con la fe realmente fundamentada en Dios. Pero él dijo: no, yo creo en que aún el poder de la palabra, que aún él, al declarar la palabra, algo tiene que suceder. Por lo cual dice la palabra que Dios se agradó de su fe. Se agradó porque él no dudó. Él no dijo: tiene que ir. No, él dijo: envía la palabra, porque como yo soy hombre, también se sujeta a sus autoridades. También tú puedes enviar la palabra y él lo va a recibir. Y es algo tan hermoso, hermano, porque cuando uno lee esto, dice: oh my God, eso es lo que yo necesito para alimentar mi espíritu. Tenemos otra historia, lo que es en Mateo 15:22, donde los habla, ¿verdad?, de la mujer Sirofenicia, donde dice, verdad, que su hija estaba, padecía, verdad, de un espíritu que la atormentaba. Entonces dice que cuando ella fue, solo pidió la palabra. Otra mujer que arrebató el creer. Su fe no solo fue para ella, sino realmente para recibir la bendición, para recibir la cobertura, la que necesitaba, la sanidad. Y aún para ellos era algo que también, porque eso te impulsa. Cuando tú miras el poder que produce tu fe, es algo que te inspira a creer más, a que tu fe crezca, a que tu fe se aumente. Y es por eso que necesitamos mantenernos viendo, creyendo, provocando que las cosas sucedan. ¿Por qué? Porque de eso se trata, que no lo vamos a dejar guiar por lo que vemos, sino por lo que creemos que puede suceder, por lo que creemos que Dios puede hacer. Gloria a Dios. Y es algo bien tremendo, hermano, porque la fe es algo, como te dije al principio, fácil de hablar, pero difícil de que tú lo poner en acción cuando te toca. Porque dice, algo que me marcaba era: no me puedes hablar de fe cuando tu lenguaje es un lenguaje de pena. Tú no me puedes hablar de que eres una mujer, que tú eres un hombre, tú eres un joven de fe, cuando tu lenguaje es negativo. Cuando en la circunstancia tu lenguaje da pena, como te dije al principio. Que siempre andas ahí victimizándote, que siempre estoy mal, que siempre me pasa solo a mí. No puedes hablar de fe. Una persona que solo habla de derrota, de algo negativo, no es una persona que inspira a otro.
Imagínate, cuando una persona, algo que me ministra ahorita el Espíritu, una persona cuando tiene la virtud de creer, de tener esa fe, es una persona que todo mundo quiere que estar con ella, porque es una persona que tiene una palabra positiva, una palabra de levantamiento. Pero una persona que solo habla de derrotas, ¿quién va a querer estar con ella? Nadie va a querer estar con ella, porque en vez de crear que tú tengas fe, va a provocar que la duda, que la incredulidad, que los enemigos de la fe vengan a morar en ti. Porque así como en lo natural, hermano, hay enemigos, también en lo espiritual. La fe tiene sus enemigos. La fe tiene sus enemigos. La incredulidad es el número uno, donde la incredulidad siempre va a estar queriendo matar tu fe, matar lo que tú crees. La fe viene por el oír y la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra, que la fe es la que viene por el oír la palabra de Dios en Romanos 10:17. Dios nos habla que la fe viene por el oír. Por eso yo te digo, júntate con gente de fe. Apégate a gente de fe para que el oír de aquellos hombres de la fe pueda provocar una fe fuerte, una fe bien fundamentada en ti. Que cuando venga el proceso, que cuando venga la circunstancia, tú no corras de las circunstancias, sino te mantengas firme a lo que Dios quiere hacer. Y como te decía, el enemigo número uno de la fe es la incredulidad. Siempre vamos a tener esa lucha mental entre que yo creo, pero que sucederá. Porque hay mucha gente que tú dices, y es bien chistoso, hermano, mucha gente que tú dices, yo sé que Dios lo hará. Y van con el doctor. ¿Dónde está tu fe? Yo sé que Dios tiene el poder para sanarme, pero ahí se está tomando su pastilla. Entonces, ¿dónde está tu fe? Y es por eso que hoy tenemos que, hermano, ponerlo, porque la fe es una palabra que marca mucho, porque yo te estoy hablando de fe para hacerte entender la importancia de la fe, pero vemos muchos tipos de fe. La fe es la que nos da, hermano, por la fe tenemos en juego nuestra salvación, porque recuerda que está la fe salvadora, que es la que por fe creemos que Dios, estamos esperando la venida de Jesús. Que Dios nos ha salvado, que Dios nos ha restaurado. Porque cuando venimos a la iglesia, a los pies de Cristo, hacemos una oración de ¿qué? De fe, donde estamos creyendo que ahora Dios hará una nueva criatura en nosotros. Todo este camino, hermano, es por fe. Hay fe sanadora, que es la que te decía cuando estabas enfermo. La fe salvadora, que es la fe que tenemos, que por gracia somos salvos. En Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Escucha bien, qué importante. Dos palabras, pero con mucho peso en el ámbito espiritual. Por medio de la fe somos salvos. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque la fe no es humana solamente, la fe la viene de Dios. La fe, cuando tú tienes una fe, es porque tú tienes una vida apegada a Dios, por lo cual Dios te provee el creer, el que no te agarres de las circunstancias, sino que yo creo que Dios lo hará. Que yo creo que Dios lo está haciendo, que yo creo que Dios tiene la respuesta. Entonces vemos muchas situaciones en las que a veces nuestra fe es tentada. Jugamos muchas veces con nuestra fe, hermano, porque como te decía al principio, a veces es muy fácil hablar de fe, pero es difícil cuando nos toca vivir la fe. Entonces yo te quería hablar porque si tú me dices, pero hermana, pero ¿cómo la fe? Porque aún en Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que viene ¿qué? La fe, que cuando confesamos, algo tiene que suceder. Entonces por eso te traía esta palabra, porque hoy estamos viviendo, hermanos, en un tiempo donde que lo menos que se está viviendo es la fe. En la fe que Cristo
tiene el poder para cambiar. Vemos mucha gente metida en su mundo, metida en su circunstancia, pero con poca fe de que Dios puede hacer la obra. Hoy tristemente podemos ver cristianos que se agarran tanto de todo lo que el mundo, ahora dependiendo más de un trabajo de lo que Dios puede hacer. Hoy tristemente, hermano, uno a veces le dice a la gente para que vengas a recibir, no, pero tienen trabajo, no, pero tienen cosas que hacer. ¿Por qué? Porque no tienen la fe puesta en Dios, no tienen la mirada puesta en el dueño de la fe, el que fortalece la fe, el que le puede decir, Dios puede hacer un milagro sobrenatural para proveerte. No sé si tú que estás escuchando, me estás pasando por la situación, que no te congregas, que no vienes a la iglesia. ¿Por qué? Porque tienes deudas que pagar y tienes que trabajar, tienes tantas cosas que hacer y lo menos que tienes es tiempo para Dios. Yo te digo ahora, cree en Dios, ten fe, deja que Dios cumpla la promesa en tu vida, porque podemos ver, hay muchos hombres de fe que en la Biblia que si nos vamos a ver, hermano, oh my God, tenemos a Abraham, un hombre que creyó cuando Dios le dijo, deja tu tierra, tu parentela. Él no puso en cuestión de qué iba a hacer, de qué iba a vivir, cómo iba a ser. No, él tenía la fe que el que lo enviaba, el que lo movía del lugar, también tenía el sustento para él. Tenemos mucho la fe de Abraham en varias ocasiones, por eso nos hablan el padre de la fe. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones cuando Dios le dijo que entregara a su hijo, hermano, oh my God, ¿quién va a estar dispuesto a hacer eso? Pero él tenía la fe que Dios no podía darle el hijo de la promesa y quitárselo, sino que él sabía, tenía la convicción que Dios tenía una respuesta. Pero que la obediencia de él, hermano, lo llevó a ser hombre de fe, hombre que no cualquiera puede decir, voy a hacerlo. Hay muchos que hubiera venido la incredulidad, la duda, decir, pero ¿cómo no? Yo no puedo entregar a mi hijo, yo no puedo hacer eso. Pero mire ese hombre cómo se levantó, dice la palabra, temprano llevó su hijo. Y mire qué tremendo, cómo usted puede ver que lo que actuó ahí fue la fe. Porque el que le dio a los sirvientes, les dijo, espérame aquí que nosotros subimos y vamos a regresar. Él no le dijo, yo voy a regresar, porque Dios ya le había dicho que iba a ir a entregar a su hijo. Y él le dijo, regresaremos, porque él tenía la fe puesta en Dios, que Dios no le iba a quitar a su hijo. Y así podemos ver, hermano, muchos hombres de fe, muchas mujeres de fe. Tenemos a Noé, que también una fe que cualquiera podía decir, una fe loca, hermano, porque cuando Dios le dijo, haz el arca, el hombre no cuestionó, porque era un tiempo que ni llovía, hermano. Y el hombre, y Noé dice que empezó a construir el arca. Para cualquiera, este hombre estaba loco, este hombre, pero aún la palabra dice, la fe es de locos, hermano. La fe es de locos. ¿Por qué? Porque la fe es lo que nadie ve, pero nosotros creemos que va a suceder. Y dice que cuando vino el diluvio, ¿qué pasó de todos aquellos que criticaban? Todos aquellos, no. Pero la fe de Noé llegó a provocar todo esto, porque él no dudó, sino que vino y obedeció a Dios contra la circunstancia. ¿Por qué, hermano? Porque esa es la fe. La fe más allá de las circunstancias. Que si nosotros tenemos que ser tan locos en la fe como estos hombres, hermano, que no importa si vemos tantos casos en la Biblia, pero yo creo tanto y tengo mucha fe en lo que Dios habla, hermano, en lo que está escrito en esta palabra, que ahí dice, ¿verdad? Que el pez y Jonás, que el pez se tragó a Jonás. Pero si dijera que Jonás se tragó al pez, yo le creo, hermano. ¿Por qué? Porque nuestra fe está fundamentada en que la fe es algo que no es algo sobrenatural, algo que no trae explicación. No debemos cuestionar con explicaciones humanas, sino solamente tener la fe en Dios, tener la fe en lo que creemos, tener la fe en lo que nosotros estamos viviendo. Amén. Y pues sí, hermano, créame que uno quisiera, y aquí hay tema para más, porque podemos hablar, como les dije, la fe salvadora, la fe que sana, la fe que te fortalece, la fe viviente, y podemos darte tantos temas de la fe, pero también
necesitamos llevarte a un nivel más de fe. Porque tú no puedes creer en un Dios que sana si tú todavía no, aún te cuesta tener una fe salvadora. Porque aún, hermano, yo me hablaba con una muchacha y vino, hizo la fe de la oración de fe, que por fe hoy somos salvos desde que yo confieso. Y luego decía que no sabía si podía ser salva. Y digo, my God, Señor, la verdad que la gente sí necesita tener esa convicción de la fe, porque a veces hablamos, pero no lo creemos en el corazón. Y la fe no solo es hablada, es creerla en el corazón, es tener la convicción, hermano, porque recuerda que la incredulidad va a tocar tu puerta, que la duda también va a tocar tu puerta, por lo cual necesitas una fe fuerte, una fe fundamentada en Dios, fundamentada en lo que crees, no fundamentada en la circunstancia que estoy pasando, que si hoy estoy bien, mi fe está al 100. Que si mañana me siento media, mi fe está como media decaída. Que si mañana me siento mal, mi fe... No, hermano, esto no se cree. No se trata de esto. Se trata de que día con día estemos fortaleciendo nuestra fe. Fortaleciendo nuestra relación con Dios, porque según nuestra relación con Dios también se aumenta nuestra fe. Según nuestro apegamiento a Dios va a traer una fortaleza de nuestra fe también cuando quiera venir la duda. Y podemos ver, hermanos, como te dije, muchos ejemplos. Podemos ver aún el de Abraham, cuando sacrificó, que Dios le dijo, sacrifica. Aún la fe de Moisés, cuando Dios le dijo, vas a ir y vas a rescatar, vas a ser el libertador del pueblo. Todo lo que tú miras, todas estas historias vienen basadas en la fe. Porque si ellos no hubieran creído, nada hubiera sucedido. Si ellos hubieran dicho, una palabra más y ya, aquí no. Y hubieran visto, porque si tú te vas a estos ejemplos, no fue de que, una palabra de fe y ya estuvo. No, una fe que fue probada, una fe que fue procesada. Si tú te vas a la vida de Moisés, todo lo que sucedió, aún cuántas plagas enviaron ahí para que pudiera libertarse ese pueblo. Pero qué, imagínate si Moisés hubiera tenido una fe débil, ¿qué hubiera sucedido? Ese pueblo nunca hubiera sido libre. Y entonces es ahí. Y sobre todo, hermano, mantén tu fe en Cristo Jesús. Mantén tu fe en el Salvador, en aquel que vino y descendió dejando todo sin importarle, siendo rey. Se convirtió en un hombre que vino a esta tierra a sufrir nuestra dolencia, a sufrir todo lo que sufrió por amor. Si tú te vas, a veces somos, bueno, ahorita que pasó Semana Santa, todo el mundo llorando porque ven las películas y cómo sufrió. Pero cuando nos toca realmente darle lo mejor a Dios por lo que Él hizo, es ahí donde nosotros somos probados, porque es fácil llorar y decir, por mí murió, pero ¿qué estás haciendo por ese sacrificio? ¿Realmente estás valorando ese sacrificio? ¿Realmente estás consciente del precio que fue pagado? Que no fue un precio cualquiera, fue un precio que nadie humanamente sería capaz de hacerlo. Dar a un hijo por un pecador, dar la vida por alguien que te seguía, porque cuando seguía la multitud a Jesús, tanta gente que Él conocía sus corazones, gente que a veces por burlarse, gente que lo trataba mal, tanta cosa, y aún saber que das tu vida para traer una oportunidad de salvación, para traer vida eterna, para que no fuéramos condenados aquel día. Pero no, hermano, te dejo con esta palabra y declaro y deseo que su fe hoy sea fortalecida. Si tú estás pasando por una enfermedad, si estás pasando por una dificultad, si estás pasando por cualquier situación, pon la fe en Cristo Jesús, que Él tiene la respuesta, que Él tiene el control de lo que tú estás sucediendo. No te dejes llevar por la circunstancia, por lo que estás viendo, sino por lo que Dios va a hacer en tu vida. Dios te bendiga y te deseo un bendecido día.